Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. George Bernard Shaw dijo que el cerebro de los necios transforma la filosofía en tontería, la ciencia en superstición y el arte en pedantería. El cerebro es quizá uno de los órganos más estudiados y al mismo tiempo uno de los más enigmáticos, pues su estudio no solo se reduce a conexiones nerviosas con el resto del cuerpo. Es en ese lugar donde se producen el pensamiento, los sentimientos, el arte. El funcionamiento de ciertas partes del cerebro, su integridad, los estímulos que recibe, la anulación de ciertas funciones o reacciones químicas determinan radicalmente la personalidad de un ser humano. Les recuerdo entonces que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El Fondo de Cultura Económica publicó en el año 2008 Historia de los síntomas de los trastornos mentales de Germán E. Berrios. El autor, psiquiatra e historiador, combina ambas disciplinas para ofrecer un panorama muy completo de los trastornos mentales. Primero proporciona una definición, luego aborda el concepto y el contexto histórico en el que aparecieron por primera vez su investigación. Después acompaña al padecimiento y a los pacientes a través de la historia. De modo que el libro, de fácil lectura para los no especialistas como nosotros, puede darse una idea de la evolución de los términos, los diagnósticos e incluso de la historia social de la humanidad que ha reforzado en parte muchos de los trastornos que aquejan a la humanidad. Berrios acude a Aristóteles, Platón, a los libros medievales de ciencia, a psiquiatras, psicólogos, neurólogos y hasta filósofos para dar cuenta de la historia mental de la humanidad. Los trastornos de las percepciones, por ejemplo, se trataron en un inicio como señales divinas. Se creía que quienes veían y escuchaban voces o veían una realidad diferente, en realidad intentaban transmitir un mensaje divino. Fue durante el siglo XVIII que este tipo de trastornos se empezaron a conceptualizar como enfermedad y en el siglo XIX se convirtió en un síntoma. La ansiedad fue considerada una enfermedad social a partir de 1810. Algo parecido ocurrió con la llamada melancolía, un estado de depresión constante. Si usted quiere conocer algo de las anomalías del cerebro y cómo han sido interpretadas, busque este magnífico libro de Germán E. Berrios. El cerebro es un misterio que los científicos tratan de descifrar día a día. Dan grandes pasos en algunos temas, mientras que en otros parecen quedarse rezagados, perdidos en el universo de la mente. Con el transcurso del tiempo, los científicos han identificado síndromes que parecen de película e incluso están presentes en algunos villanos de libros, cómics y cine, pero que sí son reales para algunas personas. El síndrome de Capgras provoca que la persona afectada se aferre a la delirante creencia de que sus conocidos, sobre todo alguien muy cercano, han sido reemplazados por impostores de apariencia idéntica. Esto puede ocurrir con personas que padecen esquizofrenia, pero también en personas con demencia o alguna lesión cerebral. Otro síndrome es el de Fregoli, en el cual la persona está segura de que alguien puede adoptar diferentes personalidades para martirizarla. El nombre está basado en el actor italiano Leopold Fregoli, famoso por su habilidad para cambiar de apariencia rápidamente durante sus actuaciones. Pero también existen casos que han ayudado a la ciencia debido a accidentes u operaciones fallidas. En 1848, a Phineas Gage, una barra de metal le atravesó el cerebro en un accidente de trabajo. A pesar de la gravedad del accidente, Phineas no solo sobrevivió, sino que fue capaz de levantarse, hablar y caminar hasta el vehículo donde lo llevarían al doctor. Cuando lograron sustraer la barra de poco más de 1 metro de largo y 3 centímetros de ancho, Phineas estuvo varios días con fiebre y delirios hasta que se recuperó, pero su conducta cambió notablemente.
De ser un tipo querido y respetado por el pueblo, se volvió caprichoso e irritable. Luego se descubriría que su cambio de personalidad se debió a una lesión en el lóbulo frontal del cerebro que controla parte de las emociones y la interacción social. Otro caso derivado de un accidente es el de Henry Molaison, cuyo cerebro fue severamente dañado en una operación para aliviar los terribles ataques epilépticos que sufría desde niño. Efectivamente, los ataques cesaron, pero afectó severamente su memoria, pues no era capaz de recordar lo que había hecho o dicho apenas segundos antes, aunque sí podía aprender nuevas habilidades motoras, aunque luego no recordara cómo las había adquirido. Algunos libros importantes del cerebro que pueden conseguirse en librerías. La conciencia viviente de José Luis Díaz, un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica. José Luis Díaz es un médico psiquiatra mexicano que se ha interesado desde hace muchos años por el problema de la conciencia y del dilema mente-cuerpo. Durante su vida ha sido investigador en diversas ramas, abarcando desde la neuroquímica y psicofarmacología hasta la ciencia cognitiva y la epistemología. A través de sus 16 capítulos, José Luis Díaz explora diversos temas alrededor de este fenómeno de la vida mental que van desde el dolor, las emociones, la meditación o los estudios sobre conciencia animal hasta los modelos que se proponen hoy en día en ciencia cognitiva para intentar explicar la experiencia consciente. A través de estas páginas, José Luis Díaz nos presenta un amplio panorama del estudio de aquello que perteneció antes solamente a los filósofos, pero que a raíz de los descubrimientos de que la mente emerge de la actividad del cerebro, ya comparten con los neurobiólogos y los científicos cognitivos. La conciencia. De José Luis Díaz, La conciencia viviente. El error de Descartes, de Antonio Damasio. Continuando con el tema de la conciencia, un libro fundamental es este, El error de Descartes, publicado por la editorial Dracontos. Este neurólogo e investigador, uno de los más reconocidos en el campo de la neurofisiología, nos expone en este libro por qué piensa que Descartes se equivocaba al afirmar que cogito ergo sum, es decir, pienso y por tanto soy. Antonio Damasio nos explica, a través de algunos casos clínicos y descubrimientos en investigación con pacientes, por qué cerebro y cuerpo están fundidos en un organismo indisociable que al interactuar con un ambiente creará la vida mental y dará origen al fenómeno que Descartes conocía como alma y que según creía era el fantasma en la máquina del cuerpo. Este libro nos llevará a conocer algunos principios básicos de la organización y función cerebral relevantes para integrar la emoción, la memoria, la razón, el lenguaje o la enfermedad mental. El cerebro soñador de J. Allan Hobson. El hombre se ha fascinado e intrigado desde sus orígenes por el mundo de los sueños. No es una sorpresa, dado que un hombre de 70 años pasará aproximadamente 50,000 horas soñando. Llamándoles desde entonces profecías hasta deseos reprimidos, diversos pensadores de todas las épocas han dedicado un espacio al mundo onírico. En este libro, J. Allan Hobson, uno de los investigadores actuales más reconocidos en el campo de la neuroquímica y neurofisiología del sueño, hace un recuento histórico del estudio de los sueños desde el siglo XIX hasta nuestros días, desde los inicios de la psicobiología hasta las aportaciones del psicoanálisis y de regreso a la ciencia actual del sueño. Hobson nos explica las teorías más actuales del dormir y el soñado. Hervé de Saint-Denis, Wilhelm Wundt, von Helmholtz, Esquirol, Freud y Jung. Todos ellos, estudiosos de los sueños, son algunos de los personajes que Allan Hobson reúne en este libro. Más adelante, nos deleita con un análisis de forma de los sueños en el hombre máquina, alguien que registró sus sueños durante más de 50 años. ¿Qué son los sueños? ¿De qué tipo de actividad cerebral emergen?
¿Cuál es su diferencia con nuestra forma de pensar en la vigilia? ¿Cómo se han estudiado y qué futuro espera a la ciencia de los sueños? Estas son algunas de las preguntas que este investigador y divulgador intenta responder con una amplia perspectiva en este libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Proust y la neurociencia, de Jonah Lehrer, otro investigador e importante autor de divulgación, colaborador del Washington Post y el Boston Globe. Este autor considera que el arte se adelantó siempre a la ciencia en el empeño por conocer el cerebro. En este libro, escoge a 8 artistas y expone por qué, a través de su obra, descubrieron verdades esenciales sobre la mente que aún la ciencia se esfuerza por explicar. Marcel Proust y el método de la memoria, Gertrude Stein y la estructura del lenguaje, Igor Stravinsky y la fuente de la música, Paul Cézanne y el proceso de la visión. En Proust y la neurociencia, editado por Paidós Transiciones, Jonathan Lehrer nos tiende un puente entre el arte y la ciencia, dos corrientes distintas de conocimiento cuya confluencia están en el maravilloso órgano que es el cerebro. La mente del escritor, de Bruno Estañol. Estos ensayos sobre la creatividad científica y artística del neurólogo y escritor mexicano Bruno Estañol, publicado por Cal y Arena, ensayan algunas de las respuestas al hecho creativo. Aquello que llamamos creatividad no es sino un intento de entender lo que llamamos universo. Breve diccionario clínico del alma, de Jesús Ramírez Bermúdez. El médico y escritor mexicano Ramírez Bermúdez ha escrito un magnífico libro siguiendo la estela de Oliver Sacks. Ramírez Bermúdez describe, con buena pluma, los casos más extravagantes que le ha tocado vivir en su vida profesional. Un libro magnífico de historias increíbles pero reales. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasa como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Los grandes pecados del mundo tienen lugar en el cerebro. Es en el cerebro donde todo ocurre. Es en el cerebro donde la amapola es roja, la manzana fragante y la alondra canta. Y donde nos amamos y odiamos unos a otros. Oscar Wilde. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.